Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Eugenio y esta es una de las primeras colaboraciones que vamos a hacer con ICET, con el Instituto de Ciencias Exactas y Humanidades de Tucumán. Y en este video pretendemos comenzar una serie de videos para charlar un poquito, para que ustedes conozcan algunos conceptos básicos y no tan básicos de matemáticas que tienen su utilidad tanto en lo que es el cursado del secundario como también para estudios superiores. La idea de estos videos es que expliquemos estos conceptos de manera clara, de manera sencilla, y que ustedes se puedan llevar una breve explicación, una breve introducción de estas herramientas que vamos a ir utilizando para distintas cosas un poquito quizás más avanzadas o que les puedan servir para su cursado en el secundario, ¿sí? Esto es una pequeña colaboración que estamos empezando, ¿sí? Tanto con el profe José y también como se estila en el canal, estamos acá recibiendo las colaboraciones. Acá está abajo el QR para los que quieran colaborar, para los que quieran conocer un poquito más. Dejen acá en los comentarios lo que quieran saber, ¿sí? Y el primer tema que vamos a estar tocando en esta serie son números complejos. Muchas veces cuando en secundario, sobre todo, empezamos a hablar de números complejos, la gente piensa que son conceptos muy difíciles de entender, que cuestan mucho de aprender, pero la verdad es que una vez que empezamos a profundizar y empezamos a ver realmente cómo son, cómo se estructuran, cómo operan con estos números, no terminan siendo tan complejos. Y vamos a partir con algunas preguntas sencillas para que tengamos un pequeño vistazo de cómo se trabaja. Lo primero que vamos a pensar es, si yo quiero sacar cuánto es la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4, todos sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado es 4, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de buscar la raíz cuadrada de un número positivo, como 4, busco la raíz cuadrada de un número negativo, de -4? Bueno, intuitivamente uno podría pensar que esta raíz es -2. Pero ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer esta comprobación y hago -2 al cuadrado, esto es lo mismo que hacer -2 por -2, vemos que en realidad menos por menos es más y termina siendo 4 positivo. Es decir, que no existe un número, ni positivo ni negativo, al que yo pueda elevarlo al cuadrado y que me devuelva un resultado negativo, que es lo que nos está pidiendo esta raíz. Entonces aquí tenemos un problema. El conjunto de los números reales, de todos los números que ya conocemos, no alcanza para poder explicar este tipo de cálculos, ¿sí? Estas raíces cuadradas negativas no las podemos resolver en los números reales, ¿sí? Se dice que no están definidas en los números reales o que no existe un resultado real de esta operación. Entonces, ¿qué pasa? Los matemáticos lo que hacemos es buscarle la vuelta, empezar a buscar soluciones alternativas y lo que se hizo fue crear lo que se llama una unidad imaginaria. Una unidad imaginaria que la denotamos con la letra I. Esta unidad imaginaria se define como la raíz cuadrada de -1. Entonces, por así decirlo, nos inventamos un nuevo número que es esta unidad imaginaria, ¿sí? Para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, con esta unidad imaginaria, con este nuevo concepto que introducimos, ya podemos resolver cuánto es la raíz cuadrada de -4, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar esta raíz cuadrada, raíz de -4, y decir que es lo mismo que la raíz de -1 por 4. -1 por 4 sabemos que es -4, ¿no? Entonces, -1 por 4. Por propiedad de las raíces yo puedo separar estas dos raíces en diferentes raíces, justamente a la redundancia. Separar la raíz para el -1 y la raíz para el 4. Entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Raíz de -1 por raíz de 4. Y estas dos raíces ya son números que conozco. La raíz de -1 es i y la raíz de 4 es 2. Entonces el resultado de esta raíz con la unidad imaginaria
queda en 2i, ¿sí? Este es un resultado que tiene sentido solamente cuando estamos en el contexto de números complejos. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Estamos como creando nuevos números, ¿sí? Estamos tomando números que de momento no estábamos considerando con esta pequeña adición de la unidad imaginaria. Entonces, lo que se hizo en su momento fue crear un nuevo conjunto numérico. Un nuevo conjunto numérico que contiene a todos los que ya conocemos. Y ya vamos a ir desarrollando un poquito y vamos a ver que en realidad todos los números que trabajamos en sí podrían, entre comillas, pertenecer al conjunto de los números complejos. ¿Sí? Todos los números reales, en teoría, pertenecen al conjunto de los números complejos. ¿Cómo se estructura? Bueno, conocemos algunos conjuntos numéricos, por ejemplo, los números reales, perdón, los números naturales, ¿sí? Que son los números que utilizamos para contar, uno, 2, 3, etcétera. Luego tenemos los números enteros, ¿sí? Que ahí ya empiezan a aparecer el cero, empiezan a aparecer los números negativos, todos enteros. El conjunto de los números naturales está contenido dentro del conjunto de los números enteros. Cuando empezamos a añadir decimales, fracciones y números decimales periódicos, ahí aparecen los números racionales, que los denotamos con la letra Q, donde, de vuelta, los números enteros y los números naturales están contenidos en los números eh, irracionales. Y si seguimos extendiendo, añadiendo irracionales y añadiendo otros números que están faltando aquí, como por ejemplo pi, como por ejemplo raíces inexactas, obtenemos lo que son los números reales. ¿Sí? Bueno, este nuevo conjunto, el conjunto de los números complejos, va a contener a todos los anteriores, ¿sí? Es decir, el conjunto de los números complejos es hasta ahora el conjunto más grande que tenemos y contiene a todos los demás. Ya vamos a ver de qué manera se estructura un número complejo para que entendamos cómo es que contiene a todos los demás. Entonces, bueno, vamos a ir tomando y vamos a ir definiendo lo que es este nuevo conjunto. Vamos a pasar a la siguiente página. Los números complejos que a partir de ahora le vamos a dar ya su propio, su propia letra para representarlos, que es la letra C. Uy, la letra C con una rayita. ¿Sí? Vieron que todos los números, los conjuntos numéricos tienen como una rayita extra, los números naturales, los reales, los enteros tienen como una rayita extra. Bueno, para este conjunto, la letra que los representa es C. Y la notación que se suele utilizar es darle la letra Z. Un número complejo se representa de esta forma. Se da un número A más un número B multiplicado por la unidad imaginaria, donde A y B son números reales, que ya conocemos, pueden ser números positivos, números negativos, fracciones, decimales, etcétera. Todos los números que ya conocemos pueden ser A y B. ¿Mm? Tanto A como B pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a ver un breve ejemplo. Por ejemplo, un número complejo puede ser el que acabamos de ver, 2i, y que veíamos acá arriba, que era el resultado de la raíz de 4. También otro z, que podríamos decirle z2. Podríamos decir que es 3 más 2i. Otro z, podríamos decir que es 4, menos 4, vamos a decir, menos 10i. Y así sucesivamente. Los valores de a y b pueden ser cualquiera. Y la unidad i, valga la redundancia, es siempre la unidad imaginaria. Y vamos a ver que los números complejos, por dar un ejemplo, vamos a poner 3 más 2i, tienen dos partes. Tienen una parte real, vamos a hacer una flechita más linda, una parte real, ¿sí? Que se la suele denotar como z re, y una parte imaginaria. Vamos a ver de otro color. Una parte imaginaria, imaginaria, que es el término que contiene a justamente la unidad imaginaria. Estas son las dos partes que tiene un número complejo. ¿Mm? Como tal, podemos agarrar y decir que un número real puro es un número que solamente tiene parte real. Yo podría decir que, por ejemplo, un número real cualquiera, vamos a decir
3. Este 3 yo lo puedo escribir también como 3 más 0 por i, donde ya acá aparece la parte imaginaria. Vemos que un número real, un número que ya conocemos de toda la vida, el número 3 de siempre, se lo puede escribir también como un número complejo. Entonces en sí decimos que todos los números reales pueden ser también números complejos, donde su parte imaginaria es nula. También tenemos lo que serían algunos números complejos puros. Por ejemplo, el resultado que nos dio recién, 2i, es un número imaginario puro, ¿sí? Vamos a ponerle algunos, ahora vamos a poner, este es un número complejo y este es un número, perdón, un número complejo no, un número real puro. Y este es un número imaginario puro, perdón, un número complejo puro, perdón, complejo puro, donde vemos que de un lado la parte real, perdón, la parte imaginaria es nula, y del otro lado la parte real es nula. A esta z lo podríamos escribir también de esta manera como 0 más 2i. Y vemos que ya aparecen ambas partes. En uno la parte imaginaria es 0 y en el otro la parte real es 0. Esta forma de presentar los números complejos se llama forma binómica. Vamos a formalizarla, z igual, vamos a poner acá, forma binómica de un número complejo. La forma binómica de un número complejo es la que ya vimos, ¿sí? Z igual a más b por i, con a y b perteneciente a los números reales. Este es un primer acercamiento, esto es un número complejo, vemos que no es nada del otro mundo, simplemente aparece lo que es esta nueva unidad imaginaria. Y lo que vamos a hacer es definir esa unidad imaginaria. A ver, muchos matemáticos en su tiempo, cuando empezaron a aparecer estos números complejos, decían que esto era algo sin sentido, que una unidad imaginaria no tenía mucho de rigor científico o de realidad, justamente. Pero luego vemos que esto se aplica en otras cosas, en, por ejemplo, corrientes eléctricas, se aplica en varios campos de la matemática, por lo cual tan imaginarios no son, nos sirven, nos dan muchas soluciones que con los números reales, como veníamos hasta ahora, no estamos pudiendo encontrar. Entonces, continuando por acá, vamos a escribir qué es esta unidad imaginaria, ¿sí? Esta unidad imaginaria, hemos dicho que le vamos a llamar I, vamos a poner primero unidad imaginaria, unidad imaginaria, y vamos a ponerlo I igual a, habíamos dicho que era raíz de -1. Asimismo, esta misma unidad imaginaria la podemos elevar al cuadrado, ¿sí? Podemos tomar i al cuadrado y decir que esto es raíz de -1 elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, cuando se cancela la raíz con la potencia, vamos a cancelar y el cuadrado con la raíz, nos queda que i al cuadrado es -1. Esto es importante porque cuando vamos a ver algunas operaciones, vamos a aplicar mucho esto de elevar i al cuadrado, i al cubo, para ir sacando diferentes resultados, ¿sí? Cuando nosotros elevamos i al cuadrado, la transformamos a esta unidad imaginaria en lo que sería un número real puro, lo que hablábamos recién. Entonces es importante que nos quede claro que esta i la podemos elevar al cuadrado y queda como un -1. Estos números, nosotros los vamos a ir representando de diferentes maneras. Nosotros para los números complejos, para los números reales, lo que hacíamos era representarlos en una recta numérica, ¿sí? Vamos a ver cómo es la representación gráfica. La representación gráfica de un número complejo. Hasta el momento, nosotros, para representar un número entero, perdón, un número real, lo que hacíamos era plantear esta recta real, ¿sí? Esta recta eran todos los números reales, establecíamos el valor del cero y luego los números que estaban a su izquierda y a su derecha, ¿sí? Por ejemplo,
El uno, 2, 3, el de toda la vida, el menos uno, el menos 2, el menos 3, y así sucesivamente hasta el infinito y el infinito negativo. Bueno, para representar estos números complejos lo que se hace es se agrega un segundo eje vertical que, a ver, déjame que lo acomode un poquito, que representa a lo que serían todos los números imaginarios, ¿sí? Este es el eje imaginario, donde los valores aquí van a estar representados por también números, pero con la letra I. Esto sería una I, dos I, tres I, y para abajo lo mismo, ¿sí? Menos una I, menos dos I, menos tres I, y así sucesivamente. Vamos a agrandar un poquito acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar un número real, vamos a decirle Z1, que es 1 más 2i, para representarlo en la recta numérica, yo lo que voy a hacer es tomar los valores de la parte real, en el eje X sería, entonces la parte real acá sería 1, está por acá, y vamos a subir hasta el 2 de la Y, es decir, en el eje imaginario. Aquí, y el 2 de las Y, que está por acá, aquí. Y este valor, este número complejo, se representa con una recta que va desde el origen, a ver, sigue siendo línea punteada, a ver, lo cambiamos, desde el origen hasta donde están, donde se tocan los dos valores real e imaginario. Si se fijan, este número complejo está representado con una pequeña recta, y ya luego en otras clases, cuando profundicemos en sus distintas formas, vamos a ver que además de un valor tiene lo que se llama un módulo, tiene también un ángulo, pero eso ya es tema para otro día. Simplemente ahora es ver cómo se representan gráficamente. Luego, por ejemplo, si yo quiero, perdón, este le vamos a poner el nombre, este sería Z1, ahí, Z1. Y ojo, Z1 no es solo el punto, sino es toda la línea. Otro ejemplo, si yo quiero obtener, por ejemplo, un Z2, que es en menos 3 más 3i, vamos a poner, hacemos exactamente lo mismo, tomamos en la recta real el valor del menos 3 y subimos hasta el menos 3 de la i. Y mi número complejo va a ser el número que va desde la recta que va, perdón, desde el origen hasta donde se tocan esas dos semirectas que acabamos de dibujar. Ahí. Este sería el valor de Z2, representado en el eje. Y así sucesivamente, ¿sí? Yo puedo plantear, por ejemplo, un Z3 que quede en, vamos a ponerle menos 2 menos 3i, y ese número complejo estaría más o menos, vamos a ver, no, estaría por acá, el menos 2 del eje real, llegando hasta el menos 3 de las i. Uy, me quedo medio, vamos a acomodarlo un poquito para que quede bien prolijo, ahí, y el valor de Z3 va a ser este, vamos a agarrar desde el origen y vamos a llegar hasta el puntito donde se toca. Este sería Z3. Esa es la representación gráfica de los números complejos. En próximas clases vamos a profundizar un poquito en qué implica que esto sea una recta. Vamos a ver que se comporta muy parecido a lo que son los diferentes, a lo que son los vectores. Tienen lo que sería su módulo, tienen un ángulo que los representa. Vean, vamos a ver también quizás más adelante cuando hacemos la suma o la resta de estos números complejos, que gráficamente tiene un sentido también, al igual que cuando se suman y restan vectores. Y bueno, de esa manera vamos a ir notando que tiene bastantes similitudes con eso. Si ya vieron vectores en alguna materia o en algún momento, notarán que es bastante similar. Bien, siguiendo un poquito con lo que sería los números complejos, como todo conjunto numérico tiene sus operaciones definidas, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Vieron que es diferente dependiendo del conjunto numérico en el que estemos trabajando.
Vemos, por ejemplo, que no es lo mismo hacer una suma de dos números enteros que hacer la suma de dos números racionales como fracciones o decimales. Y para los números complejos no es la excepción. Los números complejos tienen una forma de sumarse y restarse que son operaciones algebraicas muy parecidas a los que ya conocemos de los números reales. Simplemente que ahora incluimos en todos ellos lo que es la unidad imaginaria. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se hace la suma y resta de números complejos o suma y resta en C. Vamos a tomar dos números complejos, vamos a definir z1 como -4 más 3i y vamos a tomar z2 como -7 menos 10i. Y vamos a sumarlos. Vamos a primero sumarlos y vamos a hacer la operación z1 más z2. El objetivo de esto es que al resolver esta suma nos quede un número complejo en su forma binómica. Tiene que tener su parte real y su parte imaginaria definida tal cual como tenemos z1 y z2. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar estos dos números complejos uno al lado del otro. Vamos a decir que esto es -4 más 3i. Y yo lo que recomiendo siempre es que los pongan entre paréntesis. Más lo que sería -7 menos 10i. Una vez que ya tenemos estos paréntesis agrupados de esta manera, lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos a ver sacar estos paréntesis, ver de suprimirlos, como en el primer paréntesis, antes hay un más, acá no cambian los signos que tenemos adentro, eso es una regla de los signos. Sacamos el paréntesis, nos quedan -4 más 3i. Y lo mismo pasa con el segundo, ¿sí? Hay un más antes del paréntesis, se va el paréntesis, se va el más anterior y quedan los mismos signos de adentro. -7 menos 10i. ¿Y cómo vamos a sumar acá? Bueno, tenemos que fijarnos cuáles de estos tienen similitudes, ¿sí? Si yo me fijo un poquito, veo que hay dos números que tienen i. Esto es lo mismo cuando hacemos una suma donde hay una variable x. Sumamos las que tienen x con las que tienen x y los que no tienen x con los que no tienen x. Entonces lo que vamos a hacer es sumar el 4 con el 7 y el 3 con el 10 y con la i, por supuesto. Entonces esto va a quedar igual. Yo tengo -4 menos 7. Si queremos vamos a hacer un pasito más para que lo agrupemos. Va a quedar -4 menos 7 más 3i menos 10i. Luego hacemos la suma. Decimos que -4 menos 7, mismos signos, se suman entre sí y quedan con el mismo signo. Entonces va a quedar -11. Y luego tengo 3i positivo menos 10i. Tienen signos diferentes, el 3 está positivo, el 10 está negativo, se van a restar entre sí y van a quedar con el signo del número más grande, en este caso el 10. Va a quedar 10 menos 7, 3, perdón, 10 menos 3, 7. Va a quedar menos 7i. Y si se fijan, este número que nos quedó, z1 más z2, tiene la forma de un número complejo, ¿sí? Tiene aquí su parte real y aquí su parte imaginaria. Para lo que sería la resta es algo similar. Simplemente lo que hacemos es, en vez de poner un más en el centro de estos dos paréntesis, ponemos un menos. Entonces, si yo quiero hacer, vamos a dividir acá, la misma operación, z1 menos z2, lo que hacemos es lo mismo. Colocamos los dos números complejos entre paréntesis, -4 más 3i, menos -7 más 10i. Luego hacemos el mismo paso a paso. Primero suprimimos los paréntesis, hay un más antes de este primer paréntesis, entonces los signos de adentro no van a cambiar. Va a quedar -4 más 3i. Pero acá, al haber un menos antes del paréntesis, este menos lo que va a hacer es cambiarme todos los signos de dentro del paréntesis. Perdón, acá era, vamos a borrar, acá era menos, ¿ya? Menos 10i. Entonces aquí lo que va a pasar es que este menos me va a cambiar los signos de adentro. Entonces va a quedar más 7 más 10i. Avanzando un poquito, lo mismo que recién, sumamos los que tienen i con los que tienen i, los que no tienen i con los que no tienen i. Me va a quedar agrupando un poquito más, me va a quedar -4 más 7 más 3i más 10i. Y hacemos la suma, -4 más 7, signos diferentes, se restan entre sí,
y van a quedar con el signo del número más grande. 7 menos 4 es 3. El número más grande, 7, es positivo, queda positivo. Y en cuanto a la parte imaginaria, yo tengo 3 más 10. Me quedan más 13 y. Entonces, Z1 menos Z2 sería el resultado de esto. Vemos que son diferentes, ¿sí? Al aplicar con los mismos números complejos diferentes operaciones, obtenemos un resultado diferente, que sería un número complejo. El resultado de sumar dos números complejos es otro número complejo. Siempre tengan en cuenta eso a la hora de operar con los números complejos, que el resultado les tiene que quedar algo similar. Si arrancamos en una forma binómica, donde tenemos una parte real A y una parte imaginaria BI, tiene que quedarte un resultado con una parte real A y una parte imaginaria BI. En este caso, la parte real sería 3 y la parte imaginaria sería 13i. Vamos a ver ahora qué pasa con el producto y el cociente, ¿sí? Con la multiplicación y división. Vamos a ver cómo se hace el producto en los números complejos, ¿sí? O multiplicación de números complejos. ¿Cómo vamos a hacer acá? Vamos a plantear dos z, vamos a hacer z1 igual a menos 1 más 3i, y vamos a hacer un z2 que va a ser, em, nada, el 3 lo usamos mucho, vamos a poner un 4 más 5i. Bueno, para hacer esta multiplicación, lo que vamos a hacer es poner uno al lado del otro multiplicándose. Vamos a hacer la operación z1 por z2 y vamos a ponerlos entre paréntesis, como hicimos con la suma y la resta, menos 1 más 3i por 4 más 5i. De vuelta, el resultado a mí me tiene que quedar un número complejo con su parte real y su parte imaginaria definida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que hacemos simplemente es aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Acá vamos a poner, aplicamos propiedad distributiva. Lo que hacemos es agarrar este uno y multiplicarlo por el primero del otro lado, y luego lo multiplicamos por el segundo del otro lado, y luego hacemos lo mismo con el 3i. Lo multiplicamos por el primero y lo multiplicamos luego por el segundo. Haciendo toda esa multiplicación, vamos a hacerla paso a paso. Tomamos z1 por z2 va a ser igual a, agarramos y empezamos, menos 1 por 4, menos 1 por 4, signos diferentes, queda negativo, menos 1 por 4 es menos 4. Luego, menos 1 por 5i, bueno, signos diferentes también, va a quedar negativo, y 1 por 5i, 1 por 5 es 5. E incluimos también la unidad imaginaria, ¿sí? Esto es lo mismo cuando hacemos, por ejemplo, no sé, 2 por x, perdón, cuando hacemos 3 por 2x, que multiplicamos los números y la letra, en este caso, en ecuación es la variable, en este caso la unidad imaginaria, va a quedar igual. Luego, seguimos con la parte del 3. Multiplicamos este 3i, primero por el 4, positivo, positivo, queda positivo. 3 por 4 es 12. Y como el 3 tiene la i, la incluimos también a la i, a la unidad imaginaria. Y ojo acá, porque lo que pasa es que tengo 3i por 5i. Acá vamos a tener primero el signo, más por más, 3 por 5, 15. Y ahora sí tengo la letra i en ambas partes de esa multiplicación. Tengo la i aquí y tengo la i acá también. Entonces, al igual que cuando hacemos x por x igual a x cuadrado, y por y también va a ser y al cuadrado. Entonces va a quedar y elevado al cuadrado. Muy importante. Luego, bueno, esto en sí, al haber hecho la propiedad distributiva, no tenemos un número complejo claro. Tenemos un número que no tiene i, dos que tienen i y uno que tiene una i al cuadrado. Acá hay que acomodar un poquito las cosas para que nos quede el resultado que estamos buscando, que recordemos es un número complejo con sus dos partes bien definidas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos z1 por z2 y lo primero que vamos a hacer es sumar los que tienen i con los que tienen i. Es decir, este 5 y este 12 se van a sumar. Me va a quedar el menos 4 por, perdón, vamos a ver.
Tengo menos 5i más 12i. Tienen signos diferentes. A la hora de sumar estos dos, como tienen signos diferentes, se van a restar entre sí y van a quedar con el signo del número más grande. Tengo 12 menos 5 es 8. No, perdón, 7. Va a quedar 7 y como el 12 es más grande, van a quedar más 7i. Y acá ya está el tema. ¿Qué hacemos con esta i al cuadrado? Bueno, recordemos, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Recordemos que la unidad i es lo mismo que yo tenga raíz de menos 1. Arriba habíamos dicho, un ratito antes en el video, habíamos dicho que esto lo podíamos elevar al cuadrado. ¿Sí? Agarramos y si ponemos i cuadrado, esto es lo mismo que yo tenga menos 1, perdón, raíz de menos 1, elevado al cuadrado. Lo que daba menos 1. Entonces, i cuadrado es lo mismo que menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta i cuadrada por este menos 1. Entonces me va a quedar más 15 por menos 1. Este menos 1 es esta i cuadrada. ¿Sí? Lo escribimos de esa manera y ya nos olvidamos de esa i. Directamente porque ya pasó a ser un número normal, un número que ya conocemos, un número con el que podemos operar. Continuando un poquito, z1 por z2, vamos así, esto me queda menos 4, más 7i. Y este 15, como se está multiplicando con el menos 1, va a cambiar de signo, ¿sí? 15 por menos 1 es menos 15. Y el último paso ya, para que quede todo acomodadito, sería sumar estos últimos dos, el 4 con el 15, que no tienen i, que son números reales, z1 por z2, será igual a menos 4 menos 15, esto me queda menos 19, más 7i. Y acá ya llegamos al resultado que estamos buscando, ¿sí? Es un número real, perdón, un número complejo con su parte real, que es menos 19, y su parte imaginaria, que es 7i. Y de esta manera hacemos la multiplicación de números complejos. Si se fijan, es algo muy sencillo e intuitivo, no reviste mayor dificultad, simplemente es aplicar la propiedad distributiva. Y lo importante aquí es recordar que esta parte de que i cuadrado es menos 1. ¿Sí? Esta última parte es importante porque por lo general, o casi siempre que hagamos una multiplicación de números complejos, vamos a tener un resultado donde nos aparezca la y al cuadrado. Y es siempre también fundamental de que empecemos a mecanizar esto y que sepamos que al momento de ver una y cuadrada, listo, ya está, esto vale menos 1. Y no nos estemos complicando de hacer el cálculo siempre. Así como recordamos que y es raíz de menos 1, recordemos que y al cuadrado también es menos 1. Por último, y ya para ir terminando con este video, vamos a ver lo que sería el cociente de números complejos, cociente en C, o lo que es lo mismo, división en números complejos. Vamos a tomar dos números complejos. Vamos a tomar z1 igual a 3 más 2i. Y vamos a tomar un z2 que vamos a usar 1 más 2i. Vamos a poner también, por dar un ejemplo. Y vamos a hacer la división z1 dividido en z2. O lo que es lo mismo, z1 sobre z2. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, al igual que como hicimos en la suma, en la resta, en la multiplicación, vamos a acomodarlos con sus números complejos, ¿sí? Vamos a decir que esto es 3 y lo vamos a tomar como una fracción. 3, están saliendo feitos los 3, ahí, 3 más 2i sobre 1 más 2i. ¿Cómo vamos a hacer esta división? Bueno, recordemos que esta unidad imaginaria i es una raíz. ¿Sí? Recordemos, y es igual a raíz de menos 1. Y cuando nosotros tenemos una raíz en un denominador, lo que solemos hacer es lo que se llama racionalizar ese denominador. Puede que le suene un poco
cuando se trabajaba con radicales, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando teníamos un caso que teníamos, por ejemplo, 10 sobre raíz de 2 o, no sé, uno más raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 y que acá hacíamos todo un procedimiento para sacar esta raíz del denominador. Es mucho más sencillo trabajar y los resultados quedan más elegantes cuando las raíces están por fuera del denominador. Entonces lo que vamos a hacer es tratar esta i como una raíz, ¿sí? No lo vamos a escribir eh, como raíz de -1, lo vamos a dejar como i, pero vamos a trabajar racionalizando esta, esta raíz, ¿sí? Esta unidad imaginaria. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es colocar la misma fracción, 3 más 2i. En esta ocasión voy a seguir hacia la izquierda porque ocupa mucho espacio y para que aprovechemos esta hoja y no quede todo disperso. 3 más 2i y acá sobre 1 más 2i. Y esto que yo les decía, racionalizar. ¿Qué era racionalizar? ¿Cómo se hacía? Bueno, lo que hacemos cuando racionalizamos es multiplicar y dividir perdón, multiplicar por una fracción. Y esa fracción tiene la particularidad de que tiene tanto su numerador como su denominador son iguales. ¿Mm? ¿Y qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a agarrar este número complejo, que está acá abajo, y lo que vamos a hacer es cambiarle el signo del medio. Es decir, yo voy a poner acá 1. No, no vamos a poner color. No, vamos a poner 1 menos 2i. Y acá lo mismo, 1, 2i, y acá restándose también. ¿Por qué podemos hacer esto, como lo llamaba algún profesor mío, una brujería matemática? ¿Por qué vale esto? Bueno, porque todo número dividido en sí mismo da 1. Y multiplicar por 1 también da lo mismo. Esto es lo mismo que yo esté multiplicando por 1. Esto es como decir por 1. Entonces vale. ¿Mm? Y fíjense el detalle, esto es muy importante, que cuando vayan a hacer esta multiplicación, tienen que cambiar el signo del medio. Pero si se fijan, el signo del 1 no ha cambiado. El 1 sigue siendo positivo, tanto aquí abajo como acá arriba. Eso no cambió. Entonces lo que vamos a continuar desarrollando, ¿sí? Vamos a unir todo en una sola fracción. Vamos a ver, me la tomo medio feita esa línea. Vamos a bajar un poquito. A ver, la bajamos un poquito. Ahí está. Vamos a poner toda una fracción. Y arriba vamos a poner 3 más 2i por 1 menos 2i. Aquí. Me queda un poquito larga esa línea de fracción. Vamos a achicar un poquitito. ¿Dónde está? Acá. Y en la parte de abajo me va a quedar 1 más 2i por 1 menos 2i. La parte de arriba la vamos a dejar para el final, pues de momento vamos a trabajar solo con el denominador de la fracción. Y esto va a quedar de esta manera. La parte de arriba va a quedar igual. Eh, tengo un toxito con acomodar. Es importante que siempre las líneas de fracción estén a la misma altura del igual. Yo siempre soy muy quisquilloso con eso, sé que hay algunos profesores que lo son también, pero le da una cierta prolijidad a los trabajos, que quede siempre todo alineadito, así todo bonito. La parte de arriba la dejamos igual, vamos a dejar 3 más 2i por 1 menos 2i. Ya al final vamos a hacer esta multiplicación, como hicimos recién con la multiplicación de complejos. Y fíjense aquí, tengo dos números, 1 y 2i, que primero se están sumando y luego se están restando, y a la vez esos dos paréntesis se están multiplicando. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Un caso de factoreo, donde nosotros tenemos, vamos a hacer acá una pequeña explicación de lo que es la diferencia de cuadrados. Esto tiene que ver con otra área, no tiene mucho que ver con números complejos, es simplemente álgebra de números reales. ¿Sí? Cuando yo tengo dos números que son cuadrados y se están restando, yo esto lo puedo escribir como a más b por a menos b. En este caso, si se fijan, tenemos algo muy parecido. Dos paréntesis que se están sumando y restando los números. Lo mismo tenemos acá. Entonces yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Puedo escribirlo como 1 al cuadrado menos 2i al cuadrado.
Muy importante ese paréntesis porque si no ponemos ese paréntesis, el cuadrado solamente afecta a la i. Pero en este caso no, afecta al 2i, al 2 por i. Vamos a seguir por acá. Tengo, vamos a copiarlo esto para que quede todo bonito. Vamos a copiar esto acá y para que sigamos la coherencia aquí. Y vamos a continuar. Tomo esta parte, ¿no? La parte de arriba de vuelta la vamos a dejar como está. Vamos a dejar 3 más 2i por 1 menos 2i. Y acá abajo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y a este menos, este 2i, lo vamos a hacer aquí. 2i al cuadrado. 2 por i al cuadrado. Esto es lo mismo que yo tenga, 2 al cuadrado por i al cuadrado. ¿Y se acuerdan lo que les decía recién? Que va a aparecer esta i cuadrada. Habíamos dicho que su valor era menos 1, ¿sí? Habíamos planteado este valor i cuadrado igual a menos 1. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, elevar el 2 al cuadrado, que es 4, por menos 1, que es i al cuadrado, lo que me da menos 4 del resultado. Entonces, 2i al cuadrado es menos 4. Fíjense que en números complejos yo tengo esta reglita que teníamos siempre de que cuando yo elevo un número al cuadrado siempre queda positivo. Bueno, es un poquito acá se rompe, ¿sí? Yo me fijé que elevé un número al cuadrado y me termina dando un resultado negativo. Esa es otra cosa que cambia con respecto a los números reales. Entonces acá el resultado va a ser menos 4 de esta 2i elevado al cuadrado. Continuando un poquito y ya empezando a trabajar también con los números de arriba, vamos a dejar el denominador, va a quedar como menos 1, y acá hay una menos antes del paréntesis, cambia el signo, más 4. Y la parte de arriba, ya que estamos, empecemos a hacer la propiedad distributiva. ¿Sí? Recuerden que para multiplicar dos complejos tenemos que multiplicar este por este, y así sucesivamente. ¿Sí? Todos por todos. Entonces vamos a ir haciéndolo rápidamente. 3 por 1, 3. 3 por menos 2i son menos 6i. 2i por 1 son 2i. Y 2i por menos 2i son menos 4i cuadrada. Siguiendo un poquito por acá, vamos resolviendo. La parte de abajo va a quedar ya una simple resta, ¿sí? Menos 4, perdón, menos 1 más 4, me va a quedar 3 en el denominador y ya eliminé lo que quería, que era sacar la i del denominador, ya no está la i, ya no aparece, ya incluso acá ya no aparecía. Ese es el objetivo que está, por el cual estamos haciendo toda esta parte. Y arriba vamos a ir terminando la multiplicación, me va a quedar este 3 acá, menos 6 más 2i son menos 4i. Y acá recuerden, el i cuadrado es menos 1. Tengo menos 4 por menos 1, ¿sí? Siguiendo un poquito por acá, me va a quedar, este menos 4 va a cambiar de signo, va a quedar positivo, porque es menos 4 por menos 1. 3 menos 4i más 4. Y abajo me va a quedar un 3. Voy a seguir acá abajito, a ver, un segundito. Bien, habíamos quedado por aquí, donde lo único que tenemos que hacer en esta última parte es sumar el 3 con el 4. Y me quedó 3 más 4 es 7, 7 más menos 4i sobre 3. Bien, nos queda esta última parte. ¿Qué pasa? Aquí en realidad no tengo bien definido el número complejo en sí. No está muy distinguido lo que es la parte real de lo que es la parte imaginaria. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la división. Y vamos a mandar el 3 con el 7 y el 3 con el 4. ¿Sí? Vamos a describirlo de esta manera. 7 sobre 3 menos 4i sobre 3. O lo que es lo mismo, 4 sobre 3 por i. Y de esta manera ya nos queda determinada nuestra unidad, nuestro número real
perdón, nuestro número real no, nuestro número complejo, con sus dos partes, ¿sí? Su parte real y su parte imaginaria, tal como necesitamos que nos quede de esta división. Si bien es un proceso un poquito largo, con lo que es la parte de la racionalización, ¿sí? Recuerden que todos estos pasos son pasos que ya venimos conociendo, de haberlos visto en otras partes de la matemática, sobre todo en unos estudios superiores, ya tenemos un poco familiarizado lo que es el concepto de trabajar con radicales, como lo es la unidad imaginaria. Recordemos que siempre termina siendo una raíz cuadrada, pero negativa, con una base negativa. Entonces, de esta manera, trabajando con esta racionalización, tenemos pasos sencillos. Si se fijan, hicimos simplemente, aplicamos un casito de factoreo a la inversa, transformamos para que nos queden los cuadrados, y aplicando esas operaciones ya llegamos a un resultado cada vez más sencillo, donde nos quedó un número complejo con su parte imaginaria y con su parte real, ¿sí? Fíjense que lo que les decía al principio de este video, que lo que es la parte real y la parte imaginaria son números reales, ¿sí? El 7 tercios y el 4 tercios, los A y los B respectivamente, son números reales. Si bien no quedaron números enteros como nos quedaron en los otros ejemplos, donde nos quedaba, por ejemplo, menos 19 y 7, o nos quedaba menos 11 y menos 7, o 3 y 13. En este caso nos quedó una fracción, que sigue siendo números reales, así que este es un número complejo totalmente válido, donde la parte real es 7 tercios y la parte imaginaria menos 4 tercios de ahí. ¿Mm? Y bien, con esto finalizamos ya esta última parte, este primer video de números complejos. Espero que les haya servido, espero que lo hayan podido entender. Pueden dejarme en comentarios si tienen alguna duda. Y pronto estaremos dando otras clases sobre conceptos básicos de matemática, algunas otras cositas que por ahí quedan sueltas o les pueden ser de ayuda para poder, nada, trabajar más fácil, ¿sí? La idea de esto es que ustedes se creen, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, es una caja de herramientas donde, dependiendo de los ejercicios que estén haciendo, el tema que estén viendo, puedan buscar qué herramientas conocemos. En este caso, si se fijan, usamos muchas herramientas. Usamos lo que es el factoreo, en este caso, más arriba utilizamos propiedad distributiva. Todo el tiempo estuvimos usando suma y resta de números enteros. Entonces, todas esas herramientitas que ya vinimos armando, las vamos utilizando, ¿sí? Lo último, y ya para terminar, agradecería mucho el apoyo al video, que le pongan un me gusta si les ha servido, si les ha parecido interesante. Si han tenido alguna duda o si en algún momento cometieron un error, estaría bueno que me lo puedan marcar en la caja de comentarios. Sí, yo, como verán, lo vamos haciendo todo paso a paso y está presto a que se cometa algún error. Nadie le pega siempre a la matemática, esto es así. Y por último, si ustedes me quieren colaborar, acá está el QR para que puedan ir a mi matecito, puedan ahí hacer una pequeña donación, que nos ayuda un montón para poder seguir con este canal, poder seguir trayéndoles este tipo de videos. Y por lo pronto, nada, que tengan un hermoso día y que, bueno, le den a las matemáticas, chicos, practiquen matemáticas. La matemática es sencilla, tiene su dificultad, pero requiere su esfuerzo, pero una vez que le agarramos la mano, es muy sencilla, ¿sí? Así que bueno, que tengan un muy lindo día y nos estaremos viendo en próximos videos. Chao, chao.